Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Soy Miguel Moyano, secretario ejecutivo de ARPEL. Tengo el honor de introducir este webinar que cuenta con el auspicio de uno de nuestros socios, IHS Markit, y con la presencia de un disertante de lujo, un comisionado de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México. Esta serie de webinars, esta es la 7ª edición de este año y la última que haremos en el 2020, se llama Preparando la industria de petróleo y gas de América Latina y el Caribe para la nueva normalidad. El objetivo, como está indicado en esta transparencia, es compartir las estrategias que los diferentes países y las diferentes agencias y ministerios están tomando para desarrollar el sector en el contexto de esta pandemia de COVID-19 que ha afectado tanto demanda como precio del crudo. En mayo de este año, ARPEL preparó un documento que pueden descargarlo de la web, que se encuentra a la derecha de la pantalla, que resume lo que para ese entonces estaban haciendo los gobiernos para mantener la cadena de valor del sector en sus países activa. Y obviamente esto fue evolucionando, va evolucionando mensual, hasta semanalmente, diría, y lo que estamos tratando de hacer con estos webinars es justamente ir actualizando lo que en ese documento se fue transcribiendo de todo lo que estaba pasando en América Latina, en los países, con las nuevas acciones. En este caso, entonces, nos tocará a México. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué ARPEL hace esto? Bueno, desde el año 2012, ARPEL reúne a las entidades estatales responsables de la regulación, promoción, licitación y contratos en el sector de petróleo y gas natural de América Latina y el Caribe. El rol de ARPEL es fomentar justamente la cooperación y que aquellas soluciones encontradas por algunos países para resolver problemas en el desarrollo del sector de sus países puedan ser aprovechadas por otros menos avanzados o con problemas similares que necesitan resolver. Desde el año 65, hace 55 años, que nosotros venimos promoviendo también el diálogo entre los gobiernos y la industria para fines del desarrollo del sector en nuestra región. Este tipo de actividades forma parte del logro de estos objetivos. Lamentablemente íbamos a tener la conferencia anual de ARPEL en abril de este año en Lima. Por tema de COVID no se pudo hacer, pero encontramos esta alternativa virtual a la cual ya casi todos estamos adoptando como nueva normalidad para intercambiar esta información y compartir el conocimiento y las experiencias que tienen los diferentes países. Así que, sin más, voy a darle paso a nuestra moderadora, Alejandra León de IHS Markit, para introducir a nuestro disertante y poder así comenzar con la charla. Alejandra, por favor. Muchísimas gracias, Miguel. Es un enorme poder estar aquí platicando con el comisionado Sergio Pimentel, parte fundamental del cuerpo regulatorio y del desarrollo realmente de la industria de hidrocarburos para México. La Comisión Nacional de Hidrocarburos ha jugado un rol fundamental para la apertura del sector de hidrocarburos en México y Sergio ha contribuido realmente muchísimo en esta parte. Hoy en día, pues nos encontramos todavía en medio de una pandemia que ha dado un golpe durísimo, sin duda, a la economía mundial y pues el sector hidrocarburos no ha sido inmune. La contracción de demanda, gasolina, diésel, combustibles de aviación llegó a caer hasta 20-25% en un promedio mundial en abril y se ha venido recuperando sin duda desde entonces, pero permanece, consideramos, un 7, un 8% por debajo de lo que es el promedio de 2019. Y posiblemente se mantengan esos niveles por un año más, ¿no? Por supuesto, con diferencias regionales y cada país recuperándose más o menos, ahora con una segunda oleada y nuevos cierres de actividades. Por supuesto, las consecuencias en la materia de hidrocarburos, sobre todo en la parte de petróleo, pues ha sido un excedente de producción, digamos, en el mercado, que ha requerido recortes, ¿no? Algunos de ellos coordinados o acordados, como lo vemos a través de los esfuerzos de OPEP y de sus aliados, y en otros casos, pues simplemente recortes forzados por la situación del mercado, como hemos visto en la parte de Norteamérica, en Estados Unidos, principalmente, y al final, pues una presión
a la baja en los precios del petróleo, ¿no? Esta es la realidad complicada en la que nos encontramos ahorita en nuestra industria, en la parte, no solamente en materia de los países productores petroleros, sino también pues las compañías que están detrás de esta producción. Nuevamente tenemos un llamado a ser mucho más eficientes, a operar con mucho menores costos. El mercado se ha vuelto cada vez más competitivo y para sobrevivir requieres realmente mayores eficiencias, reducción de costos, manejar mucho más delicadamente tus finanzas y además, pues producir de forma más limpia, ¿no? Y lograr que las energías del futuro tengan un mucho menor impacto ambiental. En esta lucha de supervivencia estamos, compañías y países, ¿no? Y por eso hemos venido platicando con el apoyo aquí de ARPEL, con los diferentes actores, sobre todo en la materia regulatoria, en el sector de hidrocarburos, en nuestros países de Latinoamérica, sobre cómo enfrentar esta nueva realidad. Hoy toca el turno a México, hablar de esta nueva realidad en México y, por supuesto, el impacto que dejará huella hacia el futuro. Sin más, pues muy bienvenido, comisionado Sergio Pimentel. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues le cedo la palabra para escuchar estos comentarios iniciales sobre cómo ha sido en México enfrentar la situación de la pandemia, enfrentar esta nueva realidad que no está aquí tan de corto plazo. Y sobre todo en un momento en que México apenas estaba consolidando una profunda reforma energética. Sergio. Muchas gracias, Alejandra. Gracias por la presentación. Creo que es un contexto muy completo el que das. Gracias también, desde luego, a Miguel por la invitación para compartir este espacio con los colegas de ARPEL. Pues ciertamente creo que la industria del petróleo y gas, como quizás ninguna otra, es absolutamente global. Esta es una industria trotamundos. Acá no hace mucho sentido, me parece, ver hacia adentro, si no es indispensable siempre estar viendo hacia afuera, porque esta industria así es. El mundo se mueve gracias a esta actividad energética que los distintos países llevan a cabo. Y tener esa conciencia, esa claridad y luego actuar en consecuencia me parece por eso toral. La introducción que ya hizo Alejandra, insisto, me parece muy puntual. Lo que yo trataré es de hacer un zoom, digamos, a todos estos conceptos fundamentales que ella ya platicó, de competencia, de eficiencia, de sustentabilidad, porque al final yo creo que todos, colegas, podríamos coincidir en que de lo que se trata es de que la energía que se produce en los distintos países del mundo debe servir para que la nación tenga beneficios palpables, para que la ciudadanía tenga mejores servicios. Para eso debe servir en última instancia un adecuado manejo de la industria energética. Particularmente en la CNH nos encargamos de la regulación solo del upstream, de la exploración y de la extracción de petróleo y gas. Y en el caso de México, ya lo refería Alejandra, una reforma energética del 2013, lo dice con todas sus letras. Lo que dice la Constitución es que las actividades de exploración y de extracción son primero calificadas como un área estratégica del Estado mexicano y después en blanco y negro se dice que deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Ahí está, pues, dicho con toda claridad en la Constitución para qué debe servir el desarrollo de estas industrias. Y sí, por supuesto, ahora vernos a través de una computadora, de un celular, pues se ha vuelto el pan de todos los días, ¿no? El COVID, lo decía Alejandra y lo decía muy bien, pues afectó a toda la actividad económica a nivel global. Y obviamente la industria en la que nosotros estamos, pues no es ninguna excepción. De manera que, si me lo permiten, recorreremos rápidamente algunas cosas que me parece importante destacar, insisto, haciendo un zoom al caso particularmente mexicano. Lo que ven en pantalla, pues es un límite de responsabilidad de lo que yo acá voy a decir. La CNH, seguramente lo saben, es el regulador en México, encargado de regular las actividades, ya decía yo, del upstream.
Y el órgano de gobierno, que es la máxima instancia de decisión, está conformado por ley por 7 comisionados. Ahora en México somos 5 y yo soy solo uno de esos 5. El órgano de gobierno está presidido por un comisionado presidente y es él quien representa institucionalmente a la CNH. Los otros 4 comisionados que estamos ahora en la CNH, pues evidentemente somos responsables solamente de lo que nosotros decimos. De manera que no tomen pues lo que yo diga como una posición institucional. Es un dicho personal, cualquier burrada pues es solo responsabilidad de su servidor. Este es el contenido con el que desarrollaremos la plática, los contratos vigentes que hay hoy en México, qué hizo la CNH ante esta pandemia mundial del COVID-19, con miras a que evidentemente la actividad que naturalmente tuvo un repliegue, ¿no? ¿Qué hicimos para reconocer, para demostrar sensibilidad ante la industria de estos hechos y poder, digamos, de la mano, junto con la industria, procurar que los contratos, que los proyectos siguieran su rumbo? Hago aquí un paréntesis. La CNH, lo dije ya, es el regulador del upstream en México, pero es porque así está el diseño institucional del marco jurídico hoy vigente en México. Es también el representante del Estado mexicano en los contratos. Es la CNH la que firma los contratos de exploración y de extracción en representación del Estado. Entonces, lo que yo siempre he dicho es que es natural que el regulador, su cachucha de regulador, siente las bases, las reglas del juego, pero como representante del Estado y con la visión última, el objetivo último, el propósito final de que estas actividades le dejen dinero a la nación, me parece que es también el principal interesado en que en efecto los proyectos vayan avanzando en el tiempo, vayan cumpliendo los hitos que están marcados en el propio clausulado de los contratos. La tercera parte, pues, es la promoción, ¿no?, de las actividades petroleras, lo que hemos hecho, muy ligado con el punto 2. Y luego veremos muy rápidamente cómo están estos contratos, cuál es la producción que estos contratos han dejado en México y cuál es, digamos, el nivel de inversiones que se han ya ejercido más allá de lo aprobado. Avanzamos, pues. Decía yo, hay 111 contratos hoy vigentes en México, 112 se firmaron como consecuencia de las rondas de licitación. Ya lo decía también Alejandra, ¿no? Se implementó la reforma del 2013, reforma constitucional, reforma legal del 2014, se lanzaron las rondas de licitación. Pues yo debo decir que fueron exitosas en la medida en que se atrajo buen interés de la industria, de las grandes empresas petroleras que llevaban ya a cabo estas actividades en el mundo. Y luego están ahí la forma en las que se adjudicaron estos 111 contratos. 104 fueron resultado de las rondas de licitación. La reforma previó entonces otra herramienta para Pemex, que es la empresa estatal en México, que seguro ustedes conocen muy bien, y ahí le permitió a Pemex asociarse, y el socio también era resultado de un proceso competitivo, una licitación, digamos, prácticamente igual a las que se desarrollaron como rondas, pero acá la licitación tenía un objetivo puntual que era encontrarle un socio a Pemex, ¿no? Pemex, por cierto, también podía, de hecho lo hizo, participar en las rondas abiertas y fue, por cierto, la empresa que más contratos ganó. Pero como para buscarle un socio, los famosos farm outs, que en realidad no son farm outs, son farm outs a la mexicana, ¿no? Porque es un socio que busca la empresa estatal, pero ese socio, insisto, es resultado de un proceso competitivo. Estos farm outs a la mexicana se lanzaron 5 y en realidad se materializaron 3. Trión, Ogarrio y Cárdenas Mora, ustedes lo ven en pantalla. Trión es un proyecto muy importante en aguas ultraprofundas del Golfo de México, frente a las costas de Tamaulipas, muy al norte, muy pegado, de hecho, con la frontera marítima con los Estados Unidos de América, un proyecto muy importante de 11,000 millones de dólares. En eso se evaluó el proyecto en su oportunidad y fue un proceso competitivo muy interesante. Al final quedaron la empresa BP y la empresa BHP, la primera de origen británico, la segunda de origen australiano.
Ganó esta segunda, ganó BHP por menos de 20 millones de dólares en un bono que tuvieron que poner en la mesa para el desempate. Por eso digo también que hubo buenas señales, hubo buenas noticias. Ninguno de estos procesos competitivos, ninguna de estas licitaciones fue impugnada en ninguna de sus etapas. Eso creo que habla bien de las reglas de transparencia que en su momento se implementaron. Y hay que decirlo, la ventaja o una de las ventajas que tiene ser prácticamente el último país que abrió este sector a la inversión privada, pues es que puedes tomar desde luego las mejores prácticas en la industria. Y bueno, pues lo digo sin falsa modestia, porque no fue un trabajo mío, desde luego. Creo que México lo hizo bien en implementar a conciencia, y si me preguntaran a mí por lo que hace a la CNH, yo diría incluso hasta en exceso, las reglas de transparencia, reglas de contacto, no poder interactuar con los licitantes. Creo que eso se hizo bien, insisto. Y entonces, bueno, tenemos estos 3 farm outs de Pemex, Trión, ya lo dije, en aguas profundas, Ogarrio y Cárdenas Mora, que son terrestres, y en donde los socios que resultaron adjudicatarios del contrato fue, por un lado, una empresa de origen egipcio, Cheiron Holdings, por otro lado, la empresa de origen alemán de Adoche. Hay 76 empresas hoy en México, resultado de esta apertura y de la implementación que tuvo lugar en los primeros años. Llegaron a México 76 empresas. Imaginen ustedes que veníamos de un escenario en el que pues lo hacía todo la empresa estatal. Había sí empresas de servicios, pero la responsable jurídicamente ante el Estado era solo Pemex. Entonces hoy, a diferencia de este escenario, hoy tenemos 76 empresas, 35 de ellas, por cierto, mexicanas. Creo que pues el impulso a los agentes económicos fue muy importante en México. Y otro de los 5 contratos que me están faltando para cumplir los 111 son migraciones. ¿Qué es esto? Rápidamente lo platico. Es otra herramienta que el marco jurídico hoy le permite a Pemex, y es transformar la naturaleza jurídica de una asignación, que es lo que típicamente tenía Pemex, ¿no? Antes de que se abriera este tema de los contratos, lo que existían eran asignaciones. Cuando Pemex decide, y es una prerrogativa que tiene la empresa estatal, cuando Pemex decide transformar la naturaleza jurídica de una asignación a un contrato, se puede hacer, se hizo en estos 5 casos, y si ya traía Pemex un socio, digamos, ¿no? En la asignación previa, esa sociedad se respetaba, y entonces Pemex migraba con ese socio a un contrato. Y entonces ahí tenemos Ébano, Miquetla, Santuario El Golpe y Misión, en los que Pemex transformó su asignación a un contrato con el socio que ya traía de antes, y Ekbalam, que ahora es un contrato en el que va Pemex solo. Esa es, digamos, el universo de contratos que hoy tenemos en México. Y este es, bueno, en la lámina, me estoy moviendo, ustedes disculparán, están los números gruesos de cuántos contratos hay terrestres, cuántos hay en aguas profundas, cuántos hay en aguas someras, está arriba en el PAI, y en el PAI de abajo son las 2 modalidades contractuales. En México tenemos hoy por hoy solamente contratos de licencia y contratos de producción compartida. Está prevista la posibilidad de tener también contratos de servicios y contratos de utilidad compartida. Eso está previsto en el marco jurídico. En la realidad solo se utilizaron estas 2 figuras porque son las que se utilizan en el mundo, son las que se prefieren en el mundo, de manera que en México eso sucedió así. Si avanzamos, entrándole al tema de qué se implementó en México ante estas medidas COVID, bueno, pues el 20 de marzo está ahí en sus pantallas el cronograma en los tiempos que se fueron implementando. Declaramos una suspensión de plazos y términos para que no corrieran estos tiempos y los operadores pudieran desahogar, digamos, con esa facilidad todos sus procesos. Ampliamos este acuerdo de suspensión, lo ampliamos en tres ocasiones. Ahí está en pantalla. Y me quiero mover, ahí está, perdónenme. Y finalmente esta suspensión concluyó el 24 de julio.
ahí se terminaron los plazos. Obviamente, pues esto derivó de un reconocimiento claro de una pandemia mundial. Lo dije ya antes, fue una medida en la que la Comisión Nacional de Hidrocarburos pretendió otorgarle mayor flexibilidad a la actividad petrolera de estos 111 contratos. Son, por cierto, 111 contratos en donde están Pemex y empresas privadas y 396 asignaciones en donde está solo Pemex. Ese es el universo, digamos, de asignaciones y contratos que hoy por hoy tenemos en México. Algunas medidas que tomamos en este inter. Bueno, pues evidentemente la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como todas las dependencias del gobierno federal que no fueron consideradas en su momento prioritarias, dejamos de ir a las oficinas, trabajamos, lo seguimos haciendo en buena medida desde casa, ¿no? Había en algunas unidades administrativas, en algunas oficinas particularmente delicadas, había guardias, había, ¿no?, un rol de personal que se iba intercambiando. Eso lo mantenemos hasta el día de hoy en algunas áreas. Hubo un rol semanal, más que un rol, un reporte semanal, en donde los titulares de cada unidad eran responsables de verificar con la gente que estaba adscrita a sus áreas, pues cómo estaban de salud, cuáles habían sido sus antecedentes familiares, ¿no? De gente que hubiera podido desafortunadamente estar contagiada o haberse contagiado antes, y entonces eso lo reportaban para al final poder tener una visión global de cómo estaba, pues no solamente el servidor público que trabaja con nosotros, sino su familia, su gente cercana. Son medidas, insisto, que implementamos en su momento, pues con miras primero, desde luego, a velar por la salud de la gente que trabaja con nosotros, y segunda, pues también para poder seguir actuando con los operadores. La actividad de la CNH no paró. Teníamos una oficialidad de partes electrónica, tenemos una oficialidad de partes electrónica que siempre siguió funcionando, pero evidentemente tuvimos que tomar medidas, como estoy seguro tomaron todos ustedes, las empresas que ustedes representan y en las que ustedes trabajan, estoy seguro que se tomaron medidas similares a estas, ¿no? ¿Qué hicimos, además de este acuerdo de suspensión para reconocer una pandemia a nivel mundial? Al interior en México, lo que hicimos fue publicar este acuerdo que está en pantalla, por el que reconocimos la existencia de un caso fortuito o fuerza mayor, con efectos muy puntuales, y están en pantalla. Yo no los quisiera leer, es simplemente pues platicarles un poquito de qué pasó, ¿no? Tuvimos 4 meses, al final en lo que se tradujo este acuerdo fue en reconocer que por esos 4 meses no corrían esos plazos. Dimos también una asistencia técnica a la Secretaría de Energía, que es, por cierto, la responsable de los términos y condiciones de las asignaciones de Pemex. La CNH no puede ahí darle, digamos, este plazo de gracia a Petróleos Mexicanos, eso lo tiene que hacer CENER, pero lo que sí hicimos fue darle esta asesoría técnica a la Secretaría para que CENER valorara si era o no conveniente adicionar los periodos de evaluación, de exploración o de desarrollo, dependiendo en qué etapa estuvieran las asignaciones. Y determinamos una cosa importante, que las desviaciones que se dieran en estos 4 meses en materia de perforación de pozos, en materia de inversión, que tuvieran, pues, que sufrieran estos contratos, no la íbamos a tomar en cuenta para efectos de que se tuvieran que modificar los planes, ya sea de exploración, ya sea de desarrollo para la extracción. Se reconocía, pues, una situación global, y en México particularmente se dio este beneficio, no sé si beneficio, pero digamos esta medida, ¿no? En su momento yo le llamé un acuerdo paracaídas que ayudara un poquito en estas muy pues, desafortunadas circunstancias, ¿no? Desde luego los operadores tenían que pagar lo que tenían que pagar, eso lo tenían que seguir haciendo, tenían que pagar las contraprestaciones que están previstas en ley, y tenían que cubrir, desde luego, con sus obligaciones fiscales, pagar los impuestos. Eso lo tenían que seguir haciendo, y tenían que tener vigentes las garantías de cumplimiento que prevén los contratos. Esas eran las dos, no condiciones, no requisitos, digo yo, eran dos
consecuencias también que se previeron naturalmente en el acuerdo. En términos de producción de petróleo, estoy hablando nada más de los contratos, de los 111 contratos. De 111 contratos, 31 tienen producción. Eso es importante no perderlo de vista. La enorme mayoría de los contratos son contratos de franca exploración. Ahí el que resultó ganador del área contractual, pues empezó con actividades de reconocimiento y exploración superficial. Empezó, digamos, pues en el eslabón 1 de la cadena de valor. Empezaron con los trabajos de exploración superficial y eventualmente llegarán, ¿no?, a localizar algún prospecto interesante, vendrán las perforaciones, se tendrá que delimitar el yacimiento y eventualmente pasarán a la etapa extractiva. Pero la enorme mayoría de los contratos no están ahí. Solo 31 contratos hoy por hoy tienen producción en México y eso representa 118,000 barriles por día y 242 millones de pies cúbicos de gas natural por día también. Ahí están las gráficas del 2016, que prácticamente pues empezaron las rondas, y luego cómo se ha ido incrementando. Viene, si ustedes lo ven, sobre todo en el tema de petróleo, pues hay una disminución que yo entiendo natural, con natural a la pandemia y a las circunstancias que ya hemos platicado acá. Será para mí muy importante conocer sus inquietudes, sus comentarios. Y con esta lámina concluyo la charla, agradeciendo de nueva cuenta a Arpel y a IHS la invitación. En México, aquí en la parte de abajo está la ubicación de las inversiones que se han aprobado. El monto total global de la inversión aprobada es de 40,727 millones de dólares. Ese es, digamos, el gran total que está sustentado en los planes que la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprueba en su función de regulador. Lo que se ha efectivamente invertido está del lado derecho en sus pantallas, 6,187 millones de dólares. Y luego, bueno, pues evidentemente en la parte media está las aguas profundas, las aguas someras, que es claramente la zona en donde mayor inversión está comprometida. Hay que decirlo que afortunadamente en el portafolio de proyectos de energía en México, de petróleo y gas más puntualmente en México, las aguas someras son una cuenca probada ya por muchos años, en donde Pemex lo ha hecho, lo hizo y lo sigue haciendo, me parece que con muy buenos resultados, ¿no? Las aguas profundas es otra historia. Yo he dicho que las aguas profundas son la Fórmula 1 de la industria. En las aguas profundas juegan pocos y los pocos que juegan en equipo. ¿Por qué? Bueno, pues porque el reto tecnológico siempre es mucho mayor, porque el requerimiento de inversión siempre es mucho mayor y porque bueno, las aguas profundas son ese reto tecnológico y de inversión que ninguna empresa o que pocas empresas, no quiero generalizar, pero que pocas empresas están dispuestas a asumir en solitario. Ahí siempre hace sentido asociarse, compartir el riesgo geológico, el riesgo financiero y hacerle frente en equipo, insisto, al riesgo o a los requerimientos tecnológicos, ¿no? Y lo terrestre que está en pantalla. México tiene una particularidad muy importante y ustedes me entenderán muy bien. El Golfo de México profundo es una cuenca petrolera probada del lado estadounidense de la frontera. Si ustedes pudieran ver una imagen de los pozos que hay perforados en las aguas profundas del Golfo del lado estadounidense versus el lado mexicano, pues se vería una diferencia abismal, diría yo, muy importante. Y lo que es cierto es que la geología no conoce de fronteras políticas. Entonces, yo creo que hay buenas razones para concluir que si del lado estadounidense del Golfo de México hay una perspectiva interesante y más que una perspectiva hay ya resultados extractivos de petróleo y gas interesantes, pues esa misma geología se extiende hacia el sur y llega al lado mexicano. Entonces, yo creo que las aguas profundas son
son un reto, desde luego, por todo lo que dije, pero son una posibilidad para mí muy interesante, pero claro, tiene luego estos riesgos que ya apunté, que no voy a repetir, y que me parece que ahí pues México tiene una beta muy rica, una oportunidad muy importante, porque ojo, y me remito un poco a los comentarios de introducción de Alejandra, yo creo que hay que pensar en la sustentabilidad, yo creo que hay que pensar en el cambio climático, que es irrefrenable, en la transición energética, que es toral, que es una realidad, en los acuerdos de París que México tiene suscritos. Y entonces yo creo que lo que hay que pensar es, sí, con todas las características que habló Alejandra, de los precios actuales del crudo, de la sobreoferta, de la caída en los petrolíferos, la caída de la demanda, pero yo sigo pensando que con todas estas variables, sigue habiendo una oportunidad fundamental para que la industria entienda qué es lo que va a hacer, entienda y catapulte o materialice una posible ventaja competitiva de hacer las cosas hoy, porque en 50 años no sé qué vaya a pasar con estos bienes, con el petróleo y con el gas, ¿no? Creo que lo más rico de esta industria es que te permite hacer un análisis macro, un análisis geopolítico global, siendo una industria global es indispensable hacerlo, pero luego cada país tiene también al interior, digamos, de sus fronteras hacia adentro, un chorro de elementos que tomar en cuenta. Y por eso para mí esto se vuelve apasionante. Saber qué se puede hacer desde lo local con miras a lo internacional. Platicaba yo con Miguel previo a que iniciara la charla, las elecciones en Estados Unidos se vuelven, a quererlo o no, se vuelven un factor que seguramente tendrá implicaciones para la política energética de México. Yo no sé quién vaya a ganar, pero quien gane, si sea el partido demócrata con Joe Biden, me parece que habrá algunas señales que cambiarán el curso de la política energética de los Estados Unidos. El tema del fracking, habrá que ver qué sucede con el fracking. Estados Unidos se volvió autosuficiente en un periodo de 10 años. En fin, creo que me suelo extender, no lo quiero hacer más. Yo quisiera... No, pues estamos encantados y compartimos compartimos tu pasión, estos temas, por supuesto. No terminamos me perdía la pantalla, pero espero no haberme excedido en el tiempo. Gracias, Alejandra. Es Miguel a sus órdenes. No terminaríamos nunca de hablar de estos temas con gente apasionada que nos gusta realmente lo que estamos haciendo en este sector, definitivamente. Me parece que estamos ya muy en la línea del tiempo. Yo quisiera retomar alguna de las cosas que veo de tu presentación, que me parece buenísimo. Uno, me parece que el marco regulatorio que existe en México tuvo la flexibilidad suficiente para hacer frente a esta pandemia. Es interesante, en México realmente hablas de que hubo flexibilidad en los términos, digamos, en los plazos, pero hablamos de 4 meses. O sea, esto me parece muy interesante porque una industria que somos de muy largos plazos, hablar 4 meses que hubo esta flexibilidad, pareciera que no va a tener un gran impacto, digamos, en la evolución de los proyectos, y más cuando tú mismo nos estás diciendo la gran mayoría de los contratos son exploratorios, ¿no? Entonces, 4 meses parece que no va a tener un gran impacto en la línea de tiempo de los proyectos, aunque por el lado de las compañías yo creo sí va a tener siempre una gran presión de todo lo que pasó en esos 4 meses y cómo lo van a reempaquetar y reajustar para hacer un catch-up, digamos, en el proceso completo de sus proyectos, ¿no? Definitivamente, pues es un juego curioso. Además, en México me parece que tú lo has dicho muy bien, no hubo realmente como un apoyo, una flexibilidad en la parte fiscal o de garantías financieras. Entonces, la situación fue compleja y lo que también veo en tu presentación es que, bueno, el gran productor y el gran sigue siendo Pemex, entonces seguramente el que tuvo mucho mayor impacto fue por el lado de las asignaciones más que por el lado de los contratos.
en esas miras de que pues son todas las áreas que están en producción y que seguramente enfrentaron mucho mayor problema para el cumplimiento, digamos, de sus programas de inversión y de sus programas de desarrollo. ¿Algún reto particular de la parte regulatoria? No sé si tengamos tiempo de comentar, Miguel, o paso realmente con esto, concluiría yo, con esas reflexiones y comentarios que me quedan de la plática de Sergio. Miguel, tienes la palabra y el mando. Gracias Alejandra, gracias Sergio. Creo que esto tenemos como dijo Alejandra, tenemos un pantallazo importante con cosas nuevas y quizás algunos insights que Sergio nos ha resaltado respecto a lo que se está haciendo en el contexto de una política energética y de una determinada y de una situación como la que estamos viviendo todos. Solamente a manera de cierre, antes de pasarle la palabra para despedirse a Sergio también, un par de cosas a los que estén interesados, seguramente van a haber muchos interesados en la presentación y en escuchar o repasar algunos detalles. Recordarles que esto va a estar, está grabado y se les va a pasar luego el link de la grabación que va a estar en el canal de YouTube de ARPEL, pero también en la plataforma de colaboración e innovación que ARPEL tiene, que es InnovaRPEL. En la misma se va a iniciar, luego de toda esta serie de webinars, un foro regional, verdaderamente regional, de gobierno e industria, aparte de preparar, de darle el espacio también, ese espacio para la colaboración entre agencias. ARPEL de alguna manera lo estaba haciendo de una manera presencial y ahora no le queda más remedio que hacerlo virtual, o mejor dicho, aprovecharlo mientras es necesario mantener este distanciamiento social que nos está obligando a la pandemia. Así que dos puntos importantes: la grabación va a estar disponible y la creación de este foro regional en el cual se pueda profundizar aún más, ya que no tenemos tiempo para hacer, como dijo Alejandra, hablar todo lo que quisiéramos en un webinar. Así que con esto y agradecerles, esta es la última edición de esta serie de webinars de agencias. El año que viene comenzaremos nuevamente y les seguiremos informando. Le paso la palabra a Sergio, aparte de agradecerle enormemente su presencia, y a Alejandra como moderadora. Sergio, por favor. No, nada, muchas gracias, Miguel. Gracias, Alejandra. Una disculpa otra vez porque me excedí en el tiempo, solo para agradecerles. Para mí siempre es un gusto intercambiar puntos de vista, platicar de estos temas. Muchas gracias, Arpel, muchas gracias a IHS. Una pronta recuperación a Sebastián, que sé que tuvo un incidente ahí. Un abrazo, Sebastián, que te recuperes muy pronto. Gracias a quienes estuvieron pendientes. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Alejandra. Gracias a todos entonces. Hasta luego. Un placer.